Bienvenidos a mi canal. La historia de hoy es un viaje de secretos, transformación y una faceta de mí. Solía pensar que mi vida tenía un esquema claro. Mantén la cabeza baja. Haz lo que se supone que debes hacer. No llames la atención. Siendo sincero, ese esquema no fue algo que elegí conscientemente. Fue algo que heredé de la gente que me rodeaba, del ambiente de mi pueblo, de cómo elogiaban a los niños por ser duros y castigaban por ser blandos. Aprendí pronto que la aprobación era una especie de moneda y que la forma más fácil de ganársela era lucir como todos esperaban que luciera y querer lo que todos esperaban que quisiera. De pequeño, la identidad no era una palabra que se usara. Solo había reglas. Algunas eran verbales, como no llores o ponte derecho. Otras eran silenciosas, como la forma en que las caras de los adultos cambiaban si un niño mostraba demasiado interés en algo que habían etiquetado como cosa de niñas. Ni siquiera necesitaba que me lo dijeran. Podía sentirlo en la habitación. La primera vez que sentí esa extraña atracción hacia lo que ahora entiendo como expresión de género no fue dramática. No fue un momento secreto de cámara ni una broma. Era ropa sucia. Mi mamá colgó la ropa para secarla en el sótano y la seguía porque me gustaba el olor a detergente y el suave zumbido del deshumidificador. Un día, había un cardigan suave en la cesta, algo que mi tía había dejado después de una visita. Lo recogí y lo apoyé contra mi brazo. Era más cálido y suave que el algodón áspero de mis propias camisas. Recuerdo que pensé que era como si me reconfortaran. No me lo puse. Ni siquiera sabía que era una opción. Me quedé allí parado, sosteniéndolo y sintiendo por unos segundos que el mundo tenía una textura diferente a la que se suponía que debía vivir. Entonces oí pasos en las escaleras y lo dejé caer como si estuviera caliente. Mi cuerpo sabía lo que mi mente aún no podía articular. Esto era algo que podía meterme en problemas, incluso si no entendía por qué. Eso se convirtió en el patrón. Pequeñas curiosidades seguidas de correcciones rápidas. Aprendí a autoindagar. Es extraño lo pronto que podemos convertirnos en nuestra propia barrera. Lo rápido que aprendemos a limitarnos. En la escuela, yo era el niño que se mimetizaba siendo agradable. No era el payaso de la clase ni el rebelde. Hacía mi trabajo. No contestaba. Me reía de los chistes de los que se suponía que debía reírme. Cuando otros niños hacían comentarios sobre la ropa o la voz de alguien, yo también me reía. No porque sintiera la crueldad en ello, sino porque sentía el peligro de ser señalado. El miedo no siempre era fuerte. A veces era simplemente una conciencia constante y superficial de que estaba a un paso en falso de convertirme en un objetivo. En casa, recibía cariño, pero con expectativas. Mis padres no eran villanos. Eran personas con sus propios miedos y lecciones inconclusas. Les preocupaba la seguridad, la reputación, hacer las cosas bien. Querían que yo estuviera bien en el mundo tal como ellos lo entendían. Y entendían el mundo como un lugar que castigaba la diferencia. Su amor no era condicional, sino que estaba moldeado por la esperanza de que yo fuera cierto tipo de persona. De las que lo pasarían mejor, de las que no se complicarían. Así, aprendí a vivir una versión de mí misma sin complicaciones. Empecé a creer que esa versión era yo. Pero eso tiene un precio. Cuando pasas años recortando partes de ti mismo para poder pasar por puertas estrechas, acabas olvidando lo que has dejado atrás. Empiezas a sentirte vagamente incompleto sin saber por qué. No puedes identificar lo que te falta. Así que asumes que el problema es tu actitud, tu gratitud, tu disciplina. Te dices a ti mismo que te esfuerces más. Te dices a ti mismo que hay otros que lo pasan peor. Te dices a ti mismo que no tienes derecho a sentirte inquieto. En la preparatoria, esa sensación de inquietud se hizo más fuerte. No de una manera que me hiciera reaccionar mal, sino de una manera que me ponía silenciosamente ansioso. Me miraba en el espejo antes de la escuela y sentía que me estaba poniendo un uniforme. No el uniforme escolar, solo el uniforme social, el corte de pelo correcto, la postura correcta, la expresión neutra correcta que decía que estaba bien, normal y que no pensaba demasiado. A veces, cuando estaba solo, me sorprendía imaginando cómo se sentiría al salir de ese uniforme. No tenía una imagen clara. Era más como una ensoñación de alivio. Como quitarse una mochila pesada que no sabías que llevabas. No se lo dije a nadie. Ni siquiera me lo dije directamente. No tenía las palabras. Y lo más importante, no tenía permiso. El mundo que conocía trataba la expresión de género como una frontera estricta. La gente la cruzaba solo para ser burlada, castigada o convertida en una historia con moraleja. Y yo no era valiente. Era cuidadoso. La universidad fue el primer lugar donde vi a la gente vivir con menos miedo. No sin miedo, pero menos. Conocí a estudiantes que llevaban el pelo teñido de colores brillantes y vestían ropa que no encajaba con el molde. Conocí a gente que
Se presentaron con nombres que habían elegido. Conocí a alguien en una clase de literatura que usaba delineador de ojos, un suéter sencillo y jeans, como si fuera tan normal como llevar reloj. Recuerdo que lo miré fijamente, no porque me pareciera extraño, sino porque no podía dejar de pensar en cómo se sentiría moverse por el mundo con esa clase de libertad silenciosa. Al mismo tiempo, sentí una opresión familiar en el pecho. El viejo reflejo: no parezcas demasiado interesado. No hagas demasiadas preguntas. No reveles nada que pueda malinterpretarse. Incluso en un lugar más abierto, aún llevaba mi ciudad natal dentro de mí. La presión social no es solo externa. Se convierte en arquitectura interna. Puedes mudarte y seguir viviendo dentro de las mismas paredes. Intenté ser la mejor versión de una persona normal que podía ser. Me uní a clubes que parecían seguros. Hice amigos que eran amables pero no desafiantes. Salí un poco, no porque sintiera una fuerte atracción, sino porque sentía que era la progresión esperada. Cuando sentía atracción, estaba enredada en la ansiedad y el rendimiento. Siempre me estaba vigilando. ¿Soy yo? ¿Haciendo esto bien? ¿Parezco segura? ¿Parezco la clase de persona que encaja aquí? No sabía que el monitoreo constante me estaba agotando. Pensé que eso era solo la edad adulta. No fue hasta después de la universidad, cuando me mudé a una nueva ciudad por trabajo, que mi vida se abrió de una manera que no podía ignorar. El trabajo era decente, el tipo de trabajo del que le cuentas a tus familiares para que dejen de preguntarte si estás usando tu título. La ciudad era más grande que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido antes. La gente se movía más rápido, vestía diferente, se ocupaba de sus propios asuntos. Debería haber sido liberador. En cambio, se sentía como estar de pie en una habitación vacía después de años de ruido. Sin la supervisión constante de la familia y viejos amigos, no sabía quién se suponía que era. El esquema que había estado siguiendo se desdibujó. Empecé a tener este pensamiento incómodo a altas horas de la noche. Si nadie me ve, ¿qué quiero realmente? El apartamento que alquilé era pequeño y tenía paredes delgadas. El edificio olía a alfombra vieja y a comida de otra persona. Tenía un compañero de piso porque el alquiler era caro y no quería estar aislado. Cuando mi compañero de piso se mudó, recuerdo que pensé, bueno, esto mantendrá la vida estructurada. Haremos lo que se suele hacer entre compañeros de piso, charlar un poco, no acercarnos demasiado. Entonces llegó Jaime con 2 maletas, una planta y esa confianza que hacía que la habitación pareciera más luminosa. Jaime no era precisamente ruidoso, solo despreocupado. Hablaban con el vecino del pasillo como si lo conocieran de años. Pusieron música mientras deshacían las maletas. Hacían que el espacio pareciera habitado, no solo ocupado. Jaime también tenía un armario que parecía de alguien a quien le gustaba vestirse. No de forma llamativa, sino deliberada. Colores, texturas, elecciones. Lo noté como se percibe un idioma que no se habla pero que, de alguna manera, se entiende superficialmente. Nos hicimos amigos más rápido de lo que esperaba. Empezamos con cosas mundanas, compras, compartir sobras, debatir qué productos de limpieza eran una estafa, pero las conversaciones se profundizaron no porque nos sentáramos y declaráramos que estábamos teniendo conversaciones profundas, sino porque Jaime hizo preguntas reales y esperó respuestas reales. ¿Qué es lo que realmente te gusta de tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía sentir bien? ¿Qué harías si no te preocupara hacer el ridículo? La primera vez que Jaime me preguntó algo así, me reí, me encogí de hombros y cambié de tema. La segunda vez, me sentí molesta, como si me estuvieran tocando un moretón. La tercera vez, me sorprendí al responder con sinceridad. Les dije que no sabía que me gustaba. Les dije que sentía que mi vida era una lista de verificación que no recordaba haber firmado. Jaime escuchó sin intentar arreglarme. Eso era nuevo. La mayoría de la gente te da consejos o te distancia. Jaime me prestó atención sin presionarme. Me hizo sentir expuesta y segura, lo cual es una combinación confusa. Una noche, quizás 2 meses después de mudarnos juntos, estábamos en la sala jugando a un juego tonto en la tele, de esos en los que tomas decisiones y la historia se desarrolla. Habíamos pedido comida barata para llevar. Recuerdo el olor a salsa de soja y el sonido de la lluvia golpeando la ventana. El juego ofrecía una opción de desafío ridícula y Jaime se volvió hacia mí con una sonrisa y dijo, si eliges eso, básicamente estás admitiendo que tienes miedo. Yo lo elegí. El personaje del juego aceptó el desafío. Jaime se rió y dijo, vale, de acuerdo. Eres valiente en un mundo ficticio, pero sigues siendo cauteloso en la vida real. Puse los ojos en blanco y pregunté, ¿qué significa eso? Jaime se recostó en el sofá y dijo, significa que no te permites intentar cosas como nunca. Y luego,
Con esa misma sonrisa juguetona, dijo, apuesto a que podría arreglarte por una noche y te divertirías de verdad. Sentí un vuelco en el estómago. No porque fuera una sugerencia escandalosa en abstracto, sino porque me impactó con una precisión sorprendente, como si alguien te tocara el punto exacto que has estado evitando. Me reí demasiado rápido y dije, ni hablar. Jaime dijo, ¿por qué no? Dije, porque no soy yo. Jaimes la sonrisa se suavizó. No eres tú, dijeron. O simplemente no es la versión de ti que crees que te permiten ser. No tenía una respuesta. Tampoco quería demostrar que no tenía una respuesta. Así que hice lo de siempre. Lo convertí en broma. Dije, de acuerdo. Si pierdo la siguiente ronda, puedes ponerme lo que quieras por una noche. Pero tiene que ser algo tonto, como un disfraz. No vamos a convertirlo en algo especial. Jaime arqueó una ceja. Trato hecho. Dijeron que una apuesta es una apuesta. Intenté jugar bien. De verdad que sí, pero la verdad es que una parte de mí quería perder. Podía sentirlo. Esa silenciosa tentación de alivio, de permiso. Cuando perdí, me ardía la cara y me quejé y gemí con todas mis fuerzas, esperando que la actuación mantuviera el momento en el terreno del humor. Jaime no se regodeó. Simplemente asintieron como si estuviera decidido. Mañana, dijeron, lo haremos mañana por la noche. Saldremos a cenar o algo así. A algún lugar normal, no a una discoteca, no a un espectáculo, solo a pasar la noche. Dije, espera, Sal. Jaime se encogió de hombros. Si lo hacemos, lo hacemos. No para llamar la atención. ¿Para ti? Me acosté esa noche y me quedé despierto escuchando el edificio asentarse, las tuberías rechinando, los pasos arriba. Mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Y si alguien me ve? ¿Y si parezco ridículo? ¿Y si Jaime se ríe? ¿Y si no me reconozco? ¿Y debajo de todo eso, y si se siente bien? Esa última pregunta me aterrorizó más que ninguna de las otras. La noche siguiente, Jaime llegó a casa con una pequeña bolsa de compras y una expresión seria que no encajaba con el tono juguetón de la apuesta. Tengo algunos conceptos básicos, dijeron, dejando la bolsa sobre la mesa. Nada extremo. No intento convertirte en otra persona. Intento mostrarte lo que se siente al elegir tu presentación en lugar de hacerlo por defecto. Esa frase se me atascó en la garganta. Elige tu presentación como si fuera algo que cualquiera pudiera hacer. Intenté mantener el ambiente ligero. De acuerdo, profesor Jamie, dije, enséñame las maneras. Jaime sonrió, pero ahora había una dulzura allí. Solo si sigues diciéndome cómo te sientes, dijeron. Si te sientes incómodo, paramos. Sin presionar, sin demostrar nada. Asentí demasiado rápido. Una parte de mí quería que presionaran. Otra parte necesitaba que no lo hicieran. El hecho de que me ofrecieran consentimiento y control hacía más difícil esconderme tras la excusa de la presión. Si continuaba, sería porque yo lo había elegido. En mi habitación, me paré frente al espejo mientras Jaime colocaba la ropa en la cama como si se estuvieran preparando para algo importante. Una blusa sencilla que no marcaba claramente mi género, pero tenía un corte más suave que cualquier cosa que yo tuviera. Pantalones que me quedaban bien en lugar de colgar como una disculpa. Una chaqueta ligera. Zapatos que no gritaban nada. Solo intención. Jaime dijo, empieza con esto. Fui al baño a cambiarme porque no podía soportar la vulnerabilidad de cambiarme delante de alguien, ni siquiera de alguien en quien confiaba. Me temblaban las manos al ponerme la ropa. No porque fuera difícil, sino porque mi cerebro me gritaba que eso estaba prohibido, que estaba cruzando la línea. Cuando salí, Jaime no se rió. No aplaudió. No hizo nada dramático. Simplemente me miró y dijo en voz baja, sí, eso tiene sentido. ¿Qué significa eso? Pregunté con la voz más aguda de lo normal. Jaime ladeó la cabeza. Significa que no pareces que llevas un disfraz, dijeron. Parece que llevas ropa. Me miré en el espejo. Seguía siendo yo, pero era una versión de mí que parecía más despierta. Mis hombros no estaban encorvados. Mi rostro se veía menos tenso. O tal vez lo imaginaba. No parecía una persona diferente. Parecía la misma persona con menos armadura. Jaime me preguntó si quería probar maquillaje. La palabra me hizo estremecer. En mi mente, el maquillaje era la línea donde las bromas se convertían en declaraciones. La ropa podía explicarse como moda. El maquillaje se sentía como un anuncio. Jaime notó mi vacilación y dijo, podemos saltárnoslo o podemos hacerlo justo para sentirnos bien. Nada de máscaras. Solo cuidar. Cuidar. Esa palabra otra vez. Como si cuidarse pudiera ser una elección ética en lugar de una vanidad. Dije,
Vale, solo lo mínimo. En el baño, Jaime se movió con serena competencia. Se lavaron las manos, se recogieron el pelo y colocaron las cosas en la encimera con cuidado. Explicaron lo que hacían mientras lo hacían, no de forma condescendiente, sino tranquilizadora. Esto es solo para nivelar el enrojecimiento, dijeron, dando toques suaves. Esto es para evitar que la piel. Parecía cansado bajo las luces brillantes. Me preguntaron antes de tocarme la cara. Me dijeron que respirara. Hicieron que me sintiera normal. Mientras trabajaban, sentí que mi resistencia se suavizaba y se transformaba en algo más. No era exactamente emoción, sino más bien una relajación gradual, como si mi cuerpo hubiera estado esperando que alguien dijera, «Está bien. Puedes dejar de luchar contigo mismo por un segundo». Cuando terminaron, me dieron el espejo. Esperaba ver a alguien desconocido. Esperaba ver una caricatura o algo que me avergonzara. En cambio, me vi a mí mismo, pero con más claridad. Mis ojos parecían más presentes. Mi piel se veía más suave, pero no falsa. No parecía que me estuviera escondiendo. Parecía que estaba apareciendo. Se me hizo un nudo en la garganta. Tragué saliva con fuerza y forcé una risa. Bueno, dije. Supongo que no puedo acusarte de sabotearme. Jaime se apoyó en la puerta y me observó la cara. ¿Estás haciendo eso?, dijeron. ¿Qué cosa? Fingir que no te importa, dijo Jaime en voz baja. Está bien si te importa. Me miré al espejo y sentí la ridícula necesidad de llorar. No por el maquillaje, sino por la extraña bondad de ser visto sin burla. Salimos del apartamento y bajamos en ascensor. Sentí cada segundo como si fuera demasiado ruidoso. Las luces del pasillo eran duras. El espejo del ascensor me hacía hiperconsciente de mi postura. Cuando se abrieron las puertas en el vestíbulo, me preparé para que alguien me mirara. El portero apenas levantó la vista. Una pareja pasó junto a nosotros hablando de su día. Nadie se inmutó. Nadie rió. El mundo no se derrumbó. Afuera, el aire era fresco y olía a pavimento mojado. Jaime caminaba a mi lado. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, como si estuvieran a mi ritmo. No actuaron como si yo fuera un proyecto. Actuaron como si fuéramos solo dos compañeros de piso saliendo. Y, sin embargo, dentro de mí, todo era ruidoso. Cada mirada que pasaba se sentía como un foco. Cada reflejo en una ventana se sentía como una prueba. Tenía miedo de ser reconocido. No porque alguien en la ciudad me conociera, sino porque me conocía a mí mismo. Tenía miedo de lo que significaba que no odiara esto. En el restaurante, conseguimos una mesa pequeña junto a la ventana. No era elegante. Era el tipo de lugar al que la gente iba después del trabajo, donde la iluminación era cálida y el menú fue sencillo. El camarero nos recibió con la neutralidad propia de quien ha visto a todo tipo de personas y no tiene interés en juzgar. Jaime pidió primero, luego me miró, dándome tiempo. Pedí con la voz un poco temblorosa. El camarero asintió y se marchó. Jaime dijo, ¿cómo estás? Quise decir que bien. Quise decir que esto es ridículo. Quise decir que no puedo creer que haya aceptado esto. En cambio, dije, siento que estoy rompiendo una regla. Jaime asintió como si ya lo hubieran esperado. ¿La regla de quién?, preguntaron. Abrí la boca y no dije nada. Ese era el problema. No sabía de quién. Simplemente estaba ahí, una regla flotando en el aire. Jaime dijo, a veces las reglas son solo miedo heredado. Comimos en un silencio relativo, sin sentirnos incómodos, solo pensativos. No dejaba de fijarme en pequeños detalles. La forma en que se movían mis manos, la sensación de mi ropa al coger mi vaso, la forma en que podía respirar un poco más hondo al dejar de escudriñar la habitación en busca de amenazas. Cuanto más tiempo pasábamos sentados, menos sentía que estaba actuando. Más sentía que me estaba encontrando conmigo mismo. Cuando terminamos, Jaime sugirió un paseo corto. La lluvia me detuve y las aceras brillaron bajo las farolas. Dudé, luego dije que sí. Caminamos despacio. Los coches silbaban sobre la carretera mojada. La gente pasaba a nuestro lado en grupos y parejas, absorta en sus propias vidas. Empecé a sentir algo inesperado. Dolor. No agudo, pero intenso. Dolor por el tiempo que había vivido como si mi propia comodidad fuera algo sospechoso. Dolor por los años que había pasado encogiéndome. Jaime debió de percibir el cambio porque se detuvieron cerca de una tranquila calle lateral y dijeron, háblame. Lo intenté. No sé qué significa esto. Dije, no quiero hacerlo más grande de lo que es, pero tampoco puedo fingir que no es nada. Jaime's expresión se suavizó. No tiene por qué significar una sola cosa, dijeron. Puede significar simplemente que estás aprendiendo,
Y aprender es un caos. Asentí, mirando mis zapatos. Sigo pensando en mi familia. Admití lo que dirían, lo que les haría a ellos, lo que me haría a mí. Jaime dijo, es bueno que pienses en la responsabilidad, pero la responsabilidad no significa borrarte. Significa actuar con cuidado y honestidad. Nos quedamos allí. El ruido de la ciudad se sentía distante. Por un momento, solo éramos nosotros y el silencio entre los edificios, el olor a ladrillo húmedo y el aire nocturno. Entonces Jaime dijo con mucha dulzura, ¿puedo decirte algo? Sí, dije. No hago esto porque quiera una historia, dijo Jaime. Lo hago porque te he visto cargar con algo sola, y estoy orgullosa de ti por permitirte intentarlo. La palabra, orgullosa, me golpeó como una ola. No el orgullo estridente y performativo que la gente usaba para animar a alguien. Un pequeño orgullo sincero que me hizo sentir inesperadamente como si perteneciera a algún lugar. Miré a Jaime. Me miraban con una apertura que no exigía nada. Su confianza no era arrogancia. Fue presencia. Y en ese momento, la risa que nos había ayudado a superar la apuesta se desvaneció, y algo real se asentó en su lugar, un reconocimiento de que no se trataba solo de ropa. Se trataba de permiso. Se trataba de intimidad, no de la sensacional, sino de la humana. De la que alguien te ve y no te da la espalda. No planeé lo que pasó después. No hubo una inclinación dramática, ni música de fondo. Simplemente sentí mi cuerpo moverse antes de que mi mente entrara en pánico. Me acerqué y Jaime ni se inmutó. Vi una pregunta en sus ojos, una silenciosa constatación. Asentí apenas. El beso fue breve y silencioso, más como el final de una frase que como el principio. No se sintió como conquista ni como sorpresa. Se sintió como un reconocimiento, como decir, estoy aquí, como dejar que la verdad existiera en el aire sin intentar justificarla de inmediato. Cuando nos separamos, Jaime nos sonrió como si hubieran ganado algo. Simplemente exhaló y dijo, vale. Reí una vez, un leve sonido nervioso. Vale, repetí. Caminamos de vuelta al apartamento lentamente. Me quedé atónito, no porque fuera impactante, sino por lo simple que era. Había pasado años imaginando que cualquier desviación del guión sería catastrófica, y sin embargo, el momento en sí había sido apacible. De vuelta en casa, me lavé la cara y me puse mi ropa habitual. Después me miré en el espejo, sin maquillaje, y sentí la extraña desorientación de volver a mi antiguo uniforme. No estaba mal del todo. Simplemente estaba incompleto. Como si hubiera descubierto que había otras habitaciones en mi casa y ahora no pudiera fingir que no existían. Jaime llamó suavemente a mi puerta. ¿Estás bien?, preguntaron. Abrí y asentí. No lo sé, dije con sinceridad. Pero sí, dijo Jaime. Es un buen punto de partida. Luego añadieron, no te presiones para definir nada esta noche. Duerme un poco. Mañana sigue siendo mañana. Después de que se fueran, me quedé en la cama mirando al techo. Mi mente repasaba la noche, el espejo, el restaurante, la calle tranquila, el beso. No sentía la vergüenza que esperaba. Sentí miedo, sí, pero acompañado de algo más. Alivio. Un pequeño y brillante alivio que me hizo darme cuenta de lo pesada que había sido la vergüenza, incluso sin nombrarla. En las semanas siguientes, yo pasé por una especie de tormenta interna. La parte de mí que había sido entrenada para hacer cumplir las viejas reglas seguía intentando dar portazos. Me despertaba y pensaba que era algo puntual, una apuesta tonta. No le des demasiadas vueltas. Entonces me sorprendía recordando lo tranquila que me había sentido durante esas pocas horas, como mi cuerpo había dejado de prepararse. El recuerdo no se dejaba minimizar. Jaime no insistía. Eso era crucial. Me trataban igual por la mañana, bromeando sobre el café, recordándome que pagara mi mitad de la factura de Internet. Pero a veces, cuando estábamos solos y tranquilos, me preguntaban algo simple, ¿cómo estás de la cabeza? Y yo respondía con sinceridad, aunque la respuesta fuera confusa. Lo más difícil no era la ropa, ni el maquillaje, ni siquiera el beso. Lo más difícil era la cuestión de identidad que planteaba. Había vivido como si la identidad fuera una etiqueta fija que descubrías y luego defendías. Estaba aprendiendo que la identidad también podía ser una relación continua contigo mismo, algo que escuchas, algo con lo que negocias, no de una manera que te traicione, sino de una manera que respete tu complejidad. Empecé a leer en silencio, no historias sensacionalistas, ni foros que lo trataran todo como una actuación, sino ensayos y entrevistas de personas que hablaban sobre la expresión de género y el autodescubrimiento con humildad. Aprendí que el travestismo significaba cosas diferentes para cada persona. Para algunos, era simplemente ropa, arte y juego.
Para otros, era parte de un viaje más profundo hacia la identidad de género. Para algunos, era ocasional. Para otros, era una puerta de entrada. No había un solo significado, y eso era reconfortante y frustrante a la vez. Reconfortante porque no me obligaban a encasillarme. Frustrante porque no podía externalizar la respuesta. También aprendí algo sobre salud mental que ojalá hubiera aprendido antes. La confusión no es un fracaso. La confusión es información. Es tu mente diciéndote que tu viejo mapa ya no se ajusta al terreno. Intenté pequeños experimentos. Nada públicos, nada dramáticos, solo pequeños. Compré un suéter que me parecía más suave. Presté atención a cómo caminaba, no de forma forzada, sino de una manera que me preguntaba, ¿qué se siente natural? Dejé de elegir automáticamente la ropa más deforme. Empecé a cuidar mi piel, no para verme diferente, sino para tratarme como alguien que valía la pena cuidar. Fueron cambios minúsculos, pero se sentían como actos de autorrespeto. Al mismo tiempo, el miedo seguía apareciendo, miedo a ser juzgada en el trabajo, miedo a perder amigos, miedo a ser reducida a un estereotipo, miedo a decepcionar a mi familia, miedo a decepcionarme a mí misma si descubría algo sobre mí que cambiara mi vida. Jaime y yo hablamos de límites. Hablamos de consentimiento, de la diferencia entre explorar y evitar, de cómo asegurarnos de que ninguno de los dos usara al otro como una vía de escape de nuestras propias responsabilidades. No tratamos el beso como un contrato. Lo tratamos como datos, como un momento que importaba, pero que no tenía por qué dictarlo todo. Una noche, meses después, le dije a Jaime algo que nunca había dicho en voz alta. Creo que he estado viviendo como si mi vida perteneciera a una audiencia, dije. Como si me evaluaran constantemente. Jaime asintió. Es común, dijeron. Sobre todo si creciste en un lugar donde las reglas sociales eran estrictas. Interiorizas a la multitud. ¿Cómo hago? Parar. Jaime respiró hondo. No paras de golpe. Dijeron, practica. Te fijas cuando actúas, te preguntas qué sientes realmente. Eliges tus valores por encima del miedo, una decisión a la vez. Eso se convirtió en una especie de mantra. Elige los valores por encima del miedo. No de forma imprudente, no de una forma que ignorara las consecuencias, sino de una forma que me preguntara, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Alguien que viva honestamente o alguien que viva seguro, pero nunca plenamente vivo? La primera prueba de verdad llegó cuando volví a casa a visitar a mis padres de vacaciones. Empaqué mi ropa de siempre y sentí la vieja opresión en el pecho en cuanto entré en casa. Los olores eran los mismos, los muebles en los mismos sitios, las fotos familiares en la pared mostraban una versión de mí congelada en diferentes edades. Mis padres me abrazaron, me preguntaron por el trabajo y me ofrecieron comida. Todo parecía normal, pero sentía que cargaba con un secreto que me llenaba el cuerpo de tensión. En la cena, mi padre hizo un comentario casual sobre los chicos de hoy en día y lo complicado que tiene que ser todo. No dijo nada directamente sobre el género. Expresión, pero el mensaje aterrizó en el lugar familiar. Complicado igual a peligroso. Diferente igual a problemas. Sonreí, asentí y cambié de tema. Más tarde, en mi antiguo dormitorio, me senté en la cama y miré los pósteres que había dejado hace años, reliquias de una persona que intenté ser. Sentí la urgencia de confesarlo todo de una vez para arrancar la venda, pero también sentí la responsabilidad del momento y la seguridad. Salir del armario, si en eso se convertiría, no era solo una liberación emocional. Era un evento de relación. Los afectaría y me afectaría a mí. Merecía atención. En ese momento, me di cuenta de algo importante. La honestidad no es lo mismo que la impulsividad. El respeto propio incluye paciencia. No tenía que contarles todo a mis padres antes de entenderlo yo mismo. No tenía que usarlos como espejo para descubrir mi identidad. Podía hacer mi propio trabajo primero. Eso no era cobardía. Era madurez. Así que no les conté esa visita. En cambio, practiqué pequeñas verdades. Cuando mi mamá me preguntó si era feliz, no dije que bien automáticamente. Hice una pausa y dije, estoy pensando las cosas. Cuando mi padre me preguntó sobre mis planes, le dije, intento tomar decisiones que me parezcan mías. Eran vagas, pero honestas y me dieron práctica. De vuelta en la ciudad, la sensación de vivir dos vidas empezó a cansarme. No porque estuviera haciendo algo mal, sino porque separarse requiere energía. Empecé a comprender por qué el secretismo puede perjudicar la salud mental. Incluso cuando el secreto no es dañino, es el ocultarlo lo que te agota, el cálculo constante. Jaime y yo no éramos una pareja tradicional. Éramos algo más amable y pausado, moldeado por la conversación y el respeto mutuo. A veces nos tomábamos de la mano mientras veíamos una película.
A veces no nos tocábamos durante días. No lo definíamos rápidamente porque ambos sabíamos que las definiciones pueden usarse como jaulas si se hacen apresuradamente. Pero la relación me cambió. No porque Jaime me hiciera algo. Porque modelaron algo que nunca había aprendido. Puedes ser amable contigo mismo sin ser egoísta. Puedes expresarte sin exigir atención. Puedes explorar sin que nadie más tenga la responsabilidad de interpretarte. También hubo consecuencias. Una vez, un compañero nos vio a Jaime y a mí tomando un café un fin de semana, cuando yo llevaba un atuendo más femenino de lo habitual. Nada extremo, solo una silueta más suave, un poco de bálsamo labial con color y un peinado diferente. El compañero me miró 2 veces. El lunes, noté un cambio en su comportamiento. Menos calidez, más distancia. Más tarde, escuché un comentario vago en la sala de descanso. Algo sobre que últimamente era diferente. No fue acoso dramático, pero fue suficiente para reprimirme. El viejo miedo resurgió. Ahora eres un objetivo. Tú te lo buscaste. Deberías haber permanecido invisible. Esa semana fue dura. Empecé a cuestionarlo todo. Consideré retirarme. Consideré volver al uniforme. Jaime escuchó y luego dijo, tienes opciones. Puedes decidir cuán visible quieres ser, pero no confundas la incomodidad de los demás con tu mala conducta. Esa distinción importaba. La incomodidad no es un veredicto moral. La confusión de los demás no prueba que estés equivocado. También tomé medidas prácticas. Revisé mi lugar de trabajo. Políticas. Hablé con un mentor de confianza en el trabajo, no sobre el travestismo. Directamente, sino sobre sentirme socialmente aislado y querer mantener la profesionalidad. Me aseguré de hacer bien mi trabajo. Me centré en los límites. No les debía detalles personales a mis compañeros de trabajo, pero tampoco necesitaba vivir con miedo. Esto también formaba parte de la responsabilidad personal. No solo buscaba la autoexpresión, sino también proteger mi estabilidad y salud mental con una planificación realista. Con el tiempo, la distancia de los compañeros de trabajo se convirtió en ruido de fondo. Otros compañeros me trataban igual. Algunos incluso parecían más cómodos conmigo, como si mi honestidad les facilitara ser humanos también. Eso me sorprendió. Había asumido que la diferencia solo creaba riesgo. Estaba aprendiendo que también podía crear conexión. El punto de inflexión más importante llegó una noche normal cuando Jaime salió hasta tarde y yo estaba sola. Me quedé en mi habitación mirando la pequeña colección de ropa que había reunido. Nada extravagante, solo prendas que me hacían sentir que podía respirar. Me di cuenta de que la pregunta no era qué soy en términos de etiqueta. La pregunta era cómo. ¿Quiero vivir? ¿Quiero vivir en guerra conmigo mismo o en sociedad conmigo mismo? La sociedad contigo mismo no es un consuelo constante. No siempre es claridad. Es un compromiso. Significa que te dices la verdad incluso cuando es inconveniente. Significa que dejas de usar la vergüenza como motivación. Significa que tratas tus propios sentimientos como datos reales, no como amenazas. Pensé en ese beso de nuevo, en su tranquilidad. No fue el beso lo que cambió mi vida. Fue lo que el beso representó. Un momento en el que no huí de mí mismo. Un momento en el que dejé que la risa se desvaneciera y permití que algo real se asentara. Un año después de la apuesta, finalmente se lo conté a mi hermana. No fuimos increíblemente unidos mientras crecíamos, pero ella era la única persona en mi familia que siempre había sido un poco fuera del molde. Se había mudado pronto, tenía amigos que mis padres no entendían, tenía una forma de hablar que no se disculpaba. La invité a verme en la ciudad. Nos sentamos en un pequeño café y hablamos sobre el trabajo, sobre la familia, sobre cómo envejecían nuestros padres. Entonces mis manos empezaron a temblar alrededor de mi taza, y supe que no podía seguir dando vueltas. Te diré algo, dije. Me miró y esperó. Ninguna reacción dramática, solo atención. Le conté sobre la apuesta a grandes rasgos, sobre la noche en que Jaime me peinó, sobre cómo desveló algo que había enterrado. Le dije que no estaba segura de qué etiquetas encajaban, pero sabía que había estado viviendo con demasiada modestia. Le dije que había empezado a explorar la expresión de género y que me hacía sentir más yo misma, no menos. Le hablé del miedo y la vergüenza, y de lo agotador que era. Al terminar, esperaba preguntas que parecían un interrogatorio. Esperaba preocupación. Esperaba que me dijera que tuviera cuidado o que no se lo contara a mamá y papá. Sí me dijo que tuviera cuidado, pero no de la forma que temía. Extendió la mano por encima de la mesa, la puso sobre la mía y dijo, me alegra que me lo hayas contado. Luego añadió, no le debes a nadie una actuación de certeza. Te debes a ti misma honestidad. Lloré en el café en silencio, avergonzada y aliviada. Mi hermana no le dio mucha importancia.
Simplemente se quedó conmigo mientras lloraba como si fuera normal tener emociones en público. Esa conversación me dio algo que no sabía que necesitaba. Apoyo familiar que no me exigía ser terminado. No lo resolvió todo, pero me dio un punto de apoyo. Decírselo a mis padres vino después, y no fue limpio. Hubo lágrimas. Hubo confusión. Hubo preguntas que aterrizaron como acusaciones incluso cuando estaban arraigadas en el miedo. Mi madre se preocupaba por la seguridad, sobre si me estaba influenciando. Mi padre se quedó callado de una manera que parecía decepción. Tuve que practicar la paciencia. Tuve que recordarme a mí mismo que su reacción no era el resultado final, solo el primero. No intenté convencerlos con discursos. Me concentré en la verdad tranquila. Les dije que no estaba haciendo nada dañino. Les dije que esta exploración no era una fase que recogí para llamar la atención, sino una parte de mí que había tenido demasiado miedo de enfrentar. Les dije que todavía los amaba. Les dije que no estaba pidiendo comprensión inmediata, solo respeto. Esa fue una de las decisiones éticas más difíciles que he tomado, establecer límites con las personas que amaba. Decir, puedes luchar, pero no puedes insultarme. Puedes hacer preguntas, pero no puedes exigir que me borre para aliviar tu ansiedad. No arregló nuestra relación mágicamente, pero empezó un nuevo capítulo. Con el tiempo, mi madre empezó a hacer preguntas más tranquilas y amables. Mi padre tardaba más. A veces seguía evitando el tema, pero últimamente había dejado de hacer bromas sobre niños. Poco a poco, empezó a comprender que no se trataba de una rebelión contra él. Era un intento de vivir sin mentir. Mientras tanto, mi relación con Jaime también evolucionó. Tuvimos que hablar con sinceridad sobre lo que éramos y lo que no éramos. Hubo momentos en que me apoyaba demasiado en ellos para que me tranquilizaran, y ellos me contraatacaban con suavidad, sin ser crueles, sino con firmeza. Puedo apoyarte, dijo Jaime una vez, pero no puedo ser la razón por la que creas en ti mismo. Eso tiene que venir de ti. Eso dolió. Y también fue una de las cosas más cariñosas que me han dicho porque me trató como a una adulta, no como a un proyecto. Me recordó que la autoaceptación es una habilidad, no un regalo. Con los años, dejé de pensar en el travestismo como un evento aislado o una afición secreta. Para mí, se convirtió en un lenguaje. No es el idioma completo de quien soy, sino un dialecto que me ayudó a expresar partes de mí que habían estado silenciadas. Algunos días me vestía de manera tradicionalmente masculina y me sentía bien. Otros días elegía ropa más suave, un poco de maquillaje, joyas que me resultaban significativas. No se trataba de pasar desapercibida ni de demostrar nada. Se trataba de vivir con dedicación, de tratar mi cuerpo y mi apariencia como algo en lo que podía participar en lugar de soportarlo. La lección educativa que desearía poder transmitirle a mi yo más joven es esta: la exploración de la identidad no tiene por qué ser dramática para ser real. Puede ser silenciosa, cuidadosa, basada en la ética y el respeto por uno mismo. Puede implicar errores y reajustes. Puede implicar terapia. Puede implicar conversaciones honestas y límites. Puede implicar duelo por el tiempo perdido y gratitud por el tiempo nuevo. El proceso no es un espectáculo. Es una vida. También aprendí empatía de una forma inesperada. Cuando sientes lo que es ser juzgado por el simple hecho de existir, tu capacidad de juzgar a los demás empieza a desmoronarse. Empecé a notar cuánta gente actúa por seguridad. El amigo que oculta su acento. El compañero de trabajo que se ríe de los chistes que le hieren. El hermano que nunca admite que se siente solo. Todos tenemos máscaras. Algunas son simplemente más socialmente aceptables que otras. Y aprendí resiliencia de una manera práctica. La resiliencia no fue mantenerme erguida en un momento dramático. Fue lavar la ropa y no inmutarme ante la suavidad de la tela. Fue responder a una pregunta grosera sin perder la dignidad. Fue elegir no desesperarme tras una mirada de desaprobación. Fue disculparme cuando manejé algo mal, como gritarle a Jaime por miedo. Fue buscar ayuda cuando la ansiedad se hizo demasiado evidente. Porque la ansiedad a veces se hacía evidente. Hubo periodos en los que sentí que vivía entre dos mundos, que no me sentía del todo cómoda en los viejos espacios, que no estaba del todo integrada en los nuevos. Cuando eso ocurrió, aprendí a bajar el ritmo y a centrarme en lo básico: dormir, comer, moverme, hablar con sinceridad. Aprendí que el autocuidado no es un capricho, es mantenimiento. No puedes explorar tu identidad de forma saludable si descuidas tu salud mental y esperas que la exploración lo arregle todo. La exploración es una parte, no el todo. Con el tiempo, algo cambió. No fue una sola epifanía. Fue la acumulación de días ordinarios vividos con menos autotraición. Empecé a me reconocí no por lo bien que cumplí con las expectativas, sino por la constancia con la que actué en consonancia con mis valores: honestidad, amabilidad,
responsabilidad y respeto. No perdí el miedo. Me volví más preciso. Aprendí la diferencia entre el peligro real y la vergüenza heredada. Aprendí cuándo ser reservado por seguridad y cuándo ser reservado por costumbre. Aprendí que podía ser paciente conmigo mismo sin posponer mi vida indefinidamente. Y cuando recuerdo aquella noche de la apuesta, ya no la considero la noche en que cambié. La considero la noche en que dejé de correr durante unas horas. La noche en que me dejé ver. La noche en que aprendí que mi debilidad no era un defecto. La noche en que me di cuenta de que la risa puede ser un escudo y que a veces está bien bajar el escudo y permanecer inseguro pero honesto. Si estás escuchando esto y reconoces alguna parte de ti mismo en ello, quiero decirte algo claro, no tienes que castigarte por ser curioso. No tienes que apresurarte a etiquetar para justificar tus sentimientos. Tampoco tienes que esconderte para siempre. Hay un camino intermedio que es lento, ético y real. Busca personas que te traten con respeto. Trátate con respeto. Toma decisiones que te mantengan a salvo, pero no confundas seguridad con rechazo. Y si necesitas apoyo, no es debilidad buscarlo. Es sabiduría. Gracias por verme y pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte mejor a ti mismo o a los demás, no dudes en explorar más en el canal.